Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Con retazos de la historia de esta región intentamos armar la urdimbre, la trama de lo que hoy es Santa Fe. Y comenzamos por donde todo empezó, a unos 60 kilómetros de Rosario, en lo que hoy es Puerto Gaboto, donde por primera vez tomaron contacto los españoles con nuestras poblaciones originarias. Nos ayudaron a entender la importancia de ese encuentro María Eugenia Astiz y Fabián Lettieri. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Esto es parte de la excavación del fuerte, donde se han encontrado muchísimas cosas. Incluso, ya después lo vamos a ver, está una parte del muro perimetral del fuerte. Así que esto está comenzando a desvelarse esa incógnita que se tenía de dónde estaba Santi Espíritu. Bueno, hay gente que cuestiona, que dice que no, que esto a lo mejor fue una posterior, porque hubo varios intentos de quedarse acá. Sí. ¿Cómo se sabe que es el fuerte Santi Espíritu? Primero y principal, por el tipo de material que aparece. Aparecen muchas cuentas de vidrio de distinto tamaño, distintos colores, muchísimas. Después llaves, cascabeles, todo eso era material para cambiar, eran unidad de cambio. Como los famosos maravedíes, rublerías y chucherías que se le traían. Claro, pero las chucherías es como ahora, que nosotros nos decimos, ¿y para qué te vas a comprar? Nosotros compramos cosas chinas, no porque las necesitemos, sino porque nos gustan. Se encontraron más de 21.000 fragmentos de cerámica indígena, que son estos que están acá. O sea, esto es una parte las cajas que ínfima. Están detrás son todas producto de las excavaciones. Sí, sí, bien. Sí. Perdón, estábamos con la cerámica indígena. Sí, también cerámica europea, como más de 1.500 cuentas de vidrio. Y después nos fuimos hacia Callastá, Santa Fe la Vieja, donde aquel encuentro de culturas dio como resultado, no sin conflictos, lo que hoy es la capital de la provincia. Y allí nos enseñó muchas cosas el historiador Darío Barriera. Yo presenté esto como el templo de la arqueología de la República Argentina. Darío, ¿es exagerado? No, exagerado no si pensamos en la época de la conquista, en la marca del momento en que los europeos avanzan sobre el litoral y dejan su huella. Yo creo que no hay un testimonio más completo y más interesantemente bien reconstruido que el Parque Arqueológico de Callastá. Más allá de lo impactante que son, bueno, la reproducción de los cadáveres que estaban exactamente ubicados en el lugar donde estaban, ha dado muchas pistas sobre la vida, las intenciones, la organización social de lo que fue después muchas de las ciudades argentinas. Claro. Las ciudades que en ese momento formaban parte de la expansión de la monarquía hispánica en el territorio rioplatense tienen muchas cosas en común y hay algunas que pudieron ser reconstruidas con mejor fortuna que otras y otras que se perdieron y no tenemos huellas. Esto que tenemos detrás es un real estandarte y era portado por el alférez real. Lo interesante es que no existe desde el momento de fundación de la ciudad. Justamente la creación del cargo de alférez real para que porte el real estandarte se da a la salida de la rebelión de los 7 jefes. ¿Sabes que de la rebelión de los 7 jefes en las actas de Cabildo no se habla? Las actas del Cabildo santafesino ocluyen o forcluyen el hecho, pero lo que es curioso es que, aun cuando no se habla de esta rebelión, se toman una serie de medidas para que no vuelva a ocurrir aquello. Para que quede claro quién manda. Para que quede claro quién manda y que quien manda es
uno que manda en nombre del rey. En nuestro viaje por los tiempos y los hechos que le dieron forma a la provincia, el historiador Mario Ignacio Medina nos explicaba la importancia de la influencia jesuítica en la época colonial. Sí, de hecho la presencia jesuítica en los 200 años que estuvo en su primera etapa, desde el momento que se arraigan los primeros jesuitas en las colonias españolas, el trabajo en ese lugar límite entre españoles y portugueses fue muy importante, en lo que fue su trabajo de reducciones y demás. Y de hecho haber conseguido la adhesión de los pueblos originarios a su proyecto, y el temor tan grande de que los portugueses esclavizaran. Pero eso fue una de las cuestiones que sirvió para tener esta adhesión de los pueblos originarios. Y en esta disputa entre Portugal y España, en las colonias, se produce esta defensa de todo lo que es el noreste argentino, con algunas de las actuales provincias de Misiones, Corrientes, que bueno, sirven de barrera, estas reducciones jesuíticas, para contener el posible avance del portugués sobre tierras en ese momento coloniales españolas. Sobre los primeros paisanos que apoyaron la actividad revolucionaria, el santafesino Francisco Candiotti y el rosarino Vicente Echevarría, dimos cuenta en nuestro recorrido por la historia de nuestra provincia. Candiotti lo tomó la gran crisis de la monarquía y de la modernidad ya en su vejez. Esto fue para él un golpe, porque puso a prueba los valores que él tenía asimilados, ¿no? La monarquía, la iglesia, la religión, las jerarquías. Sin embargo, esta clase dirigente tardo-colonial, hay que decir que acá en Santa Fe tuvo una capacidad de asimilación muy grande. Nosotros atribuimos a que sus hijos, sus sobrinos, en el caso de Candiotti sus sobrinos, los Aldao, eran abogados. Por ejemplo, Pedro Aldao fue uno de los primeros abogados, Seguí, Díez de Andino, el padre Amenábar, Echevarría, todo ese grupo de intelectuales de Santa Fe supieron distinguir hacia dónde iba este proceso, y fueron los que alertaron a sus mayores cómo tenían que proceder para no desaparecer en el intento, ¿no? Y después fleta una fragata, o sea, rearma una fragata que le había sido robada por Buchar a los españoles. Sí, la fragata Consecuencia. Justamente, estamos parados al lado de una placa que tiene una forma de vela, sí. Porque si algo valoraron los contemporáneos de Echevarría fue esta capacidad que él tenía de poder armar buques. Y era un buque importante, no era un buque pequeño. Era un buque muy grande, tenía muchos cañones, no recuerdo bien, pero tenía algo así como 38 cañones, una cosa así, una nave importante. Bueno, por supuesto lo pone al mando a Buchar, que había sido el capitán de otro buque, de la goleta Halcón, que había participado en una campaña con Brown. Y se larga en una misión de corso. Recordemos que el corso era pirata con permiso de un gobierno para poder hostigar a una potencia enemiga. Justamente, hostigaban a la potencia enemiga, pero quedaban con una parte del botín. Era como un negocio dentro de un proyecto de revolución. La Virgen y la bandera, los símbolos de Rosario, ocuparon su lugar en nuestro recorrido por la historia de la provincia. Por eso entrevistamos a Mario Gluck y a Marcelo Mótola. La pelea entre el cura, quien lo mandan a fundar el curato de los Arroyos, y la importante iglesia santafesina, ¿contribuyó o no a darle identidad a Rosario en su momento? Yo creo que sí, lo que pasa es que es uno de esos hechos que después como que se perdió también, no es un hecho que haya quedado tan marcado, pero es un hecho más, digamos, no sé si es más importante sinceramente, pero es un hecho importante, es un hecho. O sea, sí, si uno piensa que alrededor de este lugar y en toda esta zona es donde se construyeron la primera aldea, que fue Rosario, entonces sí, se construyó alrededor de una parroquia, eso está claro. Ahora... Parroquia que no hubiera existido sin la Virgen. Porque duda, si claro. no está el objeto de adoración. Si no está el objeto de adoración, no está la parroquia. Dejando claro que la Virgen tiene un fuerte valor simbólico para Rosario, pasemos a la realidad concreta. Sí.
Rosario también tuvo un movimiento liberal, por decirlo de alguna manera, que hizo al progreso y que terminó fundándola. Yo no sé si Urquiza pensó en la Virgen cuando le dijo a los santafesinos, ¿me fundan Rosario? Sí o sí, porque eso es lo que hizo Urquiza. No, digamos que todo lo contrario en todo caso. En el mejor de los casos todo lo contrario, exagerándolo, ¿no? Pero Urquiza no pensaba en esos términos. Y era muy del siglo XIX también pensar así, pensar de que, bueno, hay que avanzar no contra la religión solamente, ni específicamente, sino contra la Iglesia como institución. Entonces, si uno quiere fundar un Estado en el siglo XIX, tiene que fundarlo en el mundo latino, había que fundarlo discutiendo por lo menos con la Iglesia. O sea que ese era el problema básico. Y después también esta cuestión del progreso, donde se veía que el catolicismo era una religión medieval que hacía que la población autóctona, por ejemplo, no tuviera gran amor hacia el trabajo. A diferencia del protestantismo, que el protestantismo hacía que la gente trabajaba. Esa es una imagen que había en el siglo XIX muy fuerte. La comparación siempre era con Estados Unidos, que tenía esos protestantes que trabajaban, que eran pioneros, etcétera, etcétera. En cambio, los indios latinoamericanos y los criollos latinoamericanos eran católicos, y el catolicismo, como la esperanza está puesta después de la muerte, no trabajaban. Con Griselda Tarragó, coordinadora del Museo Histórico de San Lorenzo, pisamos el suelo del combate que significó el bautismo de fuego del ejército sanmartiniano. En junio de 1810, el franciscano a cargo de la orden escribe una carta a la Junta, digamos, adhiriendo al proceso de revolución. O sea, tendría varias respuestas. Y una puede ser la que el absolutismo español le había puesto en tela de juicio también a la Iglesia, y la Iglesia la orden tener lo suyo. Era una orden mendicante, tenía su propia autoridad, su propia dinámica, y además eran tiempos difíciles, ¿no? O sea, estábamos en unos tiempos complicados y había que ser cuidadoso también. ¿Qué se hacía en ese momento? Entonces había un nuevo gobierno y todo el mundo estaba cauteloso, todo el mundo estaba muy cauteloso porque además lo de la ruptura con España, digamos, en el momento en que esto se está produciendo, bueno, sabemos la vieja historia de la máscara fernandina, y bueno, esto tarda un poco en sincerarse también. Entonces, de alguna manera, adherir era defender al rey de España. Es contradictorio, pero bueno, había una invasión francesa en España, y entonces no había, digamos, una sedición en contra del rey, porque la Junta se jura en nombre de Fernando VII. Sí. Entonces, bien. Bueno, un poco y un poco, ¿no? O sea, tiene que ver con la fundamentación de la revolución, pero también tiene que ver con un momento muy complejo, donde todo el mundo recelaba. Con el instinto de supervivencia. Un repaso de la vida del brigadier Estanislao López, el caudillo federal que consolidó la presencia de Santa Fe en la conformación nacional, no podía faltar en nuestro repaso histórico. Desde lo que fue su casa, hablamos de él. Viene de una familia que tiene padre y abuelo muy involucrados con el mundo rural y la actividad militar. Es decir, su abuelo fue alcalde de la Hermandad, un hombre que manejaba el gobierno rural, y su padre fue un militar de los importantes en Santa Fe, porque fue jefe de los blandengues, y él se cría en este ambiente de una familia rural y militar. Es decir, esto me parece que es decisivo. Sí, da la impresión, no es muy aventurado, los periodistas somos medio atrevidos, pero el hombre, vamos, autoridad y conocimiento cercano con el pueblo, con la gente de a pie, con todo el mundo, digamos. Su abuelo sabía abusos, costumbres, problemas, lo conocía. El trato, fundamental. Tanto su abuelo y su padre, que eran de apellido Roldán, ¿no? Él toma el apellido de la madre, hasta que sus padres se casan muy tardíamente. Sus padres se casan cuando él tiene 19 años, prácticamente
o no, 19 no, tiene más, tiene alrededor de 20 y pico de años, prácticamente antes de que fuera gobernador. Entonces, el periodo, digamos, formativo de Estanislao López, porque no siempre fue brigadier, fue brigadier una vez. Sí, que como San Martín, que no siempre fue general. De Estanislao tiene que ver con esto, con un mundo de hombres que conocen la campaña. Él desde muy pequeño interviene en pequeñas comisiones militares, desde los 15 años ya está involucrado como auxiliar de Blandengue, como miliciano. Sí, como chasqui de correspondencia con Belgrano, con San Martín. Él estuvo muy ligado al proceso de la independencia, poniendo el cuero, digamos. Como auxiliar de justicia a la hora de detener españoles recalcitrantes, como se los llamaba en la época. ¿A él lo mandaban a buscar? Sí, fue el encargado a los presos de ir a buscar, de ir a detener en su casa fuera de lo que es la ciudad de Rosario a Pedro Tuella, por ejemplo, en 1812. Él fue quien tuvo que ir a hacer esa aprehensión y tenía, en 1812, Estanislao tenía 16 años. Es el autor del primer estatuto, que fue un esbozo de constitución. Sí, efectivamente se estudia generalmente como uno de los antecedentes más importantes de la Constitución Nacional, pero lo importante es, como te decía antes, que es una elaboración constitucional pedida, encargada por el brigadier López, ya gobernador, a la medida de lo que él concebía que era el gobierno. De hecho, no, la que nosotros conocemos, el estatuto aceptado, no es la primera versión. La primera versión que elabora seguramente Seguí, Juan Francisco Seguí, es una versión que está intelectualmente muy cerca del constitucionalismo francés, del constitucionalismo de Cádiz. Es decir, es una versión de una constitución moderna, y eso a López le molestó un poco, pero pudo volver a enviar a corregirlo, es decir, quitarle esos artículos que le ataban las manos, era su expresión, y bueno, sometió el estatuto que él consideraba definitivo a la aprobación de la Junta Gubernativa. El constitucionalismo, una de las más importantes contribuciones de Santa Fe a la consolidación argentina, no podía dejar de estar presente en nuestro recorrido. La historiadora Alicia Talsky daba cuenta de ello. Estanislao López, que asume el gobierno de hecho en 1818, pensemos que habían pasado nada más que 8 años del comienzo de la emancipación y todavía no existía un Estado-nación, las provincias todavía no estaban conformadas como tal. En esa tensión y acercamiento, que es la alternancia constante que va a durar durante más de 20, 30 años, Estanislao López define que como el reglamento necesario de organización requiere ese estatuto, que luego es tomado como precedente. Tenía algunos aspectos bastante básicos, elementales, pero sin embargo tenía cuestiones muy de avanzada, como decir todo americano es ciudadano. Tenía una visión, López se había formado como un caudillo, a diferencia de otros que vienen de la gran fortuna, de la gran cantidad de estancias. Él se había formado como un militar al lado de su padre. Sí, él quería ordenar. Y él llega a salvar una situación que hay entre artiguistas y centralistas, y bueno, y viene convocado, primero asume de hecho y después de derecho. La necesidad de tener un estatuto, de dar un ordenamiento, luego va conformando lo que va a ser López, que con sus errores y aciertos fue un gran antecesor de la Constitución. Yo creo que afirmar que la nación le debe a Santa Fe la Constitución nos llevaría unos cuantos cafés de discusión, pero sin embargo sí coincido en que Santa Fe tuvo un gran protagonismo y que hubo santafesinos preocupados por la organización, no solo Estanislao López, sino Seguí, Leiva, que fueron nuestros diputados. Luego en los gobiernos mismos de la generación del 80 hubo santafesinos participando en los gabinetes, como Simón de Iriondo. Hubo santafesinos destacados en leyes que abrieron camino a modificaciones. Me parece que siempre fue un núcleo sustantivo de aporte intelectual y de decisión política. Hay una muy buena historia para caminar trenzando las historias de Rosario y Santa Fe.
en lo que pasa después de 1853. Bueno, tendría que ser eso podría ser parte de la obra de un orfebre, pero un orfebre muy consumado, pero bueno, uno humildemente trata de aportar en ese camino. Con la doctora Marta Bonaudo viajamos hacia el sitio desde donde la inmigración se integró definitivamente a la Argentina. Fue en Alcorta, provincia de Santa Fe, la ciudad del Grito, donde terminamos un repaso histórico que quizás nos ayude a entender mejor la contribución de esta provincia a la conformación de la Argentina que conocemos. Se da aquí una primera gran reunión de chacareros para discutir la situación de su trabajo y de sus actividades en el campo santafesino en ese momento de junio de 1912, el 25 de junio de 1912, en donde ellos querían plantear las dificultades que tenían para seguir trabajando en el campo. La palabra explotación no es exagerada, los explotaban. Los explotaban. En condiciones de trabajo muy difíciles, muy duras. Ya es de por sí duro trabajar la tierra con los elementos de esa época, pero además no producir o no sacarle rentabilidad, terrible. Era terrible porque además, es decir, ninguno de ellos o la mayoría de ellos no tenía condiciones de acceder directamente a la tierra y eran arrendatarios. Entran directamente al espacio no quiere urbano. ser iconoclasta, pero la historia que consumimos, la mitista, la tradicional, es que hubo una clase progresista a la generación del 80 y que el progreso se detiene allí. En realidad el progreso se reimpulsa por estos movimientos populares. Totalmente. Sería bueno rediscutirlo de esa manera las cosas. Yo creo que lo que pasa es que la Argentina de guerra y de entreguerra nos muestra una sociedad mucho más plural, mucho más abierta. Con más derechos. Con una lucha de derechos y con posibilidades de ser reconocidas con más derechos, pero además que cada uno va ampliando las agendas públicas. Fíjate, en el 19, es decir, si bien los movimientos no convergen, sí, pero aparece la reforma universitaria. La reforma universitaria del 18, la lucha de los chacareros por la tierra que trabajan, las luchas de los peones rurales, las luchas de los obreros urbanos. Es decir, actores que con distinto tipo de reivindicaciones están, por un lado, dando cuenta de las deudas pendientes de esa democracia radical. Por otro lado, están dando cuenta de una sociedad plural que se abre al debate y que está reivindicando nuevas agendas para el poder. O sea, más allá de las limitaciones que puede haber tenido, o que alguna vez se le cuestiona, el Grito de Alcorta fue un progreso notable para la población argentina. Yo diría que es el momento, mira, si uno, el otro día con algunos colegas estábamos hablando de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt tiene una imagen que es muy importante en su teoría cuando dice: algunos actores aparecen. ¿Qué significa aparecer? Significa pararse en el escenario público y decir: yo necesito esto, y pararse colectivamente, no individualmente. coplas voy floreciendo y en coplas les cantaré. Florezco como el aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando
por fortuna mi guitarra y mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Ando carpeando el silencio y es el modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Qué linda que es mi tierra, Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Qué linda que es mi tierra, Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma.